Pero les cuento en breve, seguimos comentando el tema si les parece, compañeros. Tenemos la oportunidad de hablar con una persona calificada para hablar de esto, ¿verdad? Él es el abogado, el doctor Eduardo Pérez, quien es de la Asociación de Abogados Laboralistas. Y ahí queremos conversar, vamos a conversar con él, vamos a entender cómo favorece la justicia al trabajador, cuáles son los conflictos que suelen ocurrir y cuál es la realidad. Muy buenos días, distinguido doctor Eduardo. Le saluda Salim, Claudia, el doctor Euclides, Jotita Bernabé y Diego Martínez. ¿Cómo está? Muy buenos días, ¿cómo están? Un gusto compartir con ustedes aquí por América TV, por supuesto, saludarles a todos. Un gusto escucharles acá al doctor Euclides con toda su experiencia que tiene ya por Europa y en distintos cargos acá en el Ejecutivo, así que es una persona que conoce bastante del sistema jurídico administrativo del Estado y todas sus limitaciones que tiene también. Bueno, efectivamente estamos en el Día de los Trabajadores. Yo le decía ayer a unos periodistas que imagínense, nosotros en el año 1811 nos independizamos, por lo menos la República del Paraguay. Los casados creo que estamos todavía medio, de alguna forma, controlados por algún sistema, ¿verdad? Pero, ¿algún Velasco? Sí, sí, sí. Bueno, entonces yo decía, imagínense, en el año 1811 se independiza el Paraguay y en 1824 ya empiezan a hacer el movimiento obrero en Inglaterra fundamentalmente, en 1824, y se consigue las 8 horas, por lo menos se tienen los registros allá por el 1847 en Australia con los cantoneros que le decían que eran los constructores que estaban construyendo ahí la ciudad y se opusieron a seguir trabajando largas jornadas laborales. Después tuvimos el hito histórico del 1886 con los famosos mártires de Chicago. Y bueno, a partir de allí se estuvo luchando por las 8 horas, por la formalización, el seguro social, etcétera, etcétera. Bueno, hoy día, a más de 139 años del hecho histórico acá que marcó la historia en América, que fue lo de Chicago, realmente nos preocupa en América Latina en general y en particular en Paraguay la falta de formalización del empleo, porque eso, yo siempre recalco, no solamente perjudica al trabajador directamente, sino también al buen empleador, porque imagínense un empleador que trabaja en blanco, que procura tener toda su planilla en orden, que paga salario mínimo, seguro social y todos los beneficios que contiene, tiene que competir con empleadores que están evadiendo el pago del seguro social y evadiendo el pago de otros beneficios. Entonces acá se afecta al trabajador, cierto, se afecta al empleador, al buen empleador, y se afecta a la economía en general. Este es un tema muy delicado que siempre lo hemos manifestado a la ministra de Trabajo actual, porque si no se logra disminuir la formalización que está en el horno en torno a los 65% aproximadamente de la economía laboral, entonces estamos en una situación complicada. Gracias, doctor. Qué interesante cómo nos hizo un resumen realmente de la historia en estos minutos. Hablemos un poquito del derecho paraguayo laboralista. ¿Cuál es el espíritu, si podemos decir ese nombre, de la Constitución, del Código Laboral? ¿Protege realmente usted que ejerce y que está en la Asociación de Abogados Laboralistas, nada más y nada menos? ¿Favorece bastante ese abuso extremo del capital contra el trabajador? ¿Podemos decir eso? Bueno, la naturaleza jurídica del derecho del trabajo, la naturaleza, ¿por qué surge el derecho del trabajo? Ha sido justamente por estas luchas históricas que se han dado a lo largo de la humanidad. Ha sido por la explotación excesiva de parte del capital hacia la clase trabajadora, y producto de ello es que se hicieron las luchas sociales y las conquistas laborales. Gran parte de lo que se tiene hoy día han sido conquistas laborales, no ha sido una cuestión de beneficencia o de buenos deseos de parte del empleador o del Estado. Han sido producto de luchas y costó vidas humanas todo esto. Entonces la naturaleza jurídica del derecho laboral en general es
proteger al más débil dentro de la relación laboral, que es el trabajador, el que necesita trabajar, el que necesita el salario, el que necesita subsistir y que no tiene otras condiciones para hacerlo nada más, solamente a través de su prestación de trabajo. Pero también el Código del Trabajo establece derechos, prohibiciones y obligaciones tanto para trabajadores y empleadores. Entonces, lo que ocurre en la práctica es que la falta de una buena formalización, de una buena estructuración interna dentro de las empresas en general, y ni hablemos de las empresas que están en situación de informalidad, es que el empleador no está debidamente documentado. Y el artículo 19 con el 48 del Código de Trabajo expresamente dice que a falta de contrato escrito se presumirá cierto lo que diga el trabajador. O sea, la presunción siempre va a ser conforme a lo que determina la ley a favor del trabajador. Sin embargo, el empleador que se documente debidamente y que lleve adelante algunos legajos de personal, aplique las sanciones en tiempo y forma, no tiene por qué preocuparse. Mucho hemos discutido, yo le he dicho a los colegas en general, a la ministra de Trabajo y a ciertos empleadores, de que este tema de la estabilidad especial de los 10 años, por ejemplo, que todo el mundo le tiene un pavor, por lo menos del sector empleador, y que a los 8 años, 9 años le tiene que despedir a excelentes trabajadores por quienes invirtió mucho tiempo y que conoce el mecanismo de producción y de bienes y servicios dentro de la empresa, tiene que despedirlo porque tienen temor a los 10 años. Pero eso ocurre porque el empleador cree que no va a poder despedirle al trabajador, y eso no es cierto. El código no dice que ese trabajador no puede ser despedido. Lo único que condiciona es que el despido sea con causa y que se demuestre eso en instancia judicial. Y si se documenta perfectamente, el empleador no tiene por qué tener miedo para ir a un juicio. Yo he ganado casos de juicios contra trabajadores con estabilidad especial. Digo contra porque el empleador tiene que hacer un juicio de justificación de despido y demostrar allí por qué lo está haciendo en ese momento. Bueno, cito nada más ese ejemplo puntual. Claramente. Doctor, ahí le quiero hacer una pregunta que creo que es fundamental, ¿verdad? Con respecto, hablamos de un 60% de informalidad. Incluso si nos vamos a los que están netamente inscritos en IPS, se habla de un 22% aproximadamente de la fuerza laboral, ¿verdad? Que ahí ya hablamos de mayor informalidad aún, me imagino que ahí están los independientes y eso hace que sea el 60% la informalidad. Ahora, ¿cuál es la situación legal? En parte ya respondió, pero ¿cuál es la situación legal de relación laboral si no existe formalidad? ¿Automáticamente el empleador ya está en falta o el empleado no tiene derecho a reclamar porque está en la informalidad? No. Como les decía hace rato, a falta de documentaciones, todo lo que diga el trabajador va a servir en el juicio. Una vez que pruebe la relación laboral, toda la carga procesal durante el proceso, durante el juicio, la tiene el empleador. El empleador tiene que demostrar que no es cierto la antigüedad, el empleador tiene que demostrar que realmente estaba pagando sueldo mínimo, un poco más, el empleador el que tiene que demostrar que está pagando IPS y todos los beneficios que dice la ley. Si no se documenta el empleador, entonces en lo que diga el trabajador en juicio, una vez probada la relación laboral, es lo que va a servir para que el magistrado en su momento dicte una resolución favoreciendo a ese trabajador. Por eso es que muchos casos laborales pierden los empleadores, mejor dicho, porque no están debidamente documentados. Entonces, ese supuesto ahorro que hace por no pagar el salario mínimo, por no pagar IPS, por no pagar esto, aquello y lo otro, finalmente se convierte en una bomba de tiempo, porque el día que haga una demanda en forma ese trabajador, todo ese supuesto ahorro que hizo, entre comillas, se le va a ir y un poco más incluso para pagar la indemnización correspondiente. Y ni hablemos si ocurre un accidente laboral y no está en el Seguro Social, porque ahí sí ya se puede reclamar otros rubros como la indemnización de daños y perjuicios, daño moral incluso, dentro del proceso laboral. Así que
falta concienciar mucho al empleador que está en negro y que esa situación les puede perjudicar muy grande en un momento dado. Qué relevante lo que nos dice. Ahí uno identifica dónde está el público a conquistar si queremos formalizar, ¿verdad? Y ahí me llama la atención, un empleado, un trabajador puede demandar o puede denunciar ante la justicia la informalidad. Eso también puede ser causante. Por ejemplo, yo no tengo IPS y no tengo salario mínimo. Entonces hay como un cierto relajo también del sector trabajador en ir a la justicia a reclamar ese tipo de derechos. No, pero convengamos que la justicia, nadie quiere ir al Poder Judicial, ¿verdad? Porque realmente los juicios laborales están demorando en demasía. Nosotros tenemos una altísima morosidad dentro del sistema judicial y ni hablemos del fuero laboral. Nosotros cuestionamos duramente el presupuesto del Poder Judicial porque gran parte del presupuesto se destina al fuero penal. Pareciera ser que le queremos servir de lo mejor a los delincuentes y, sin embargo, a la gente que realmente aporta al país con su trabajo, sea el empleador y el trabajador, se le trata en una situación muy desigual en cuanto al presupuesto. Y cuando me refiero al presupuesto estoy hablando de falta de juzgados especializados, falta de infraestructura, falta de talentos humanos y, por supuesto, al tener tantas faltas dentro del sistema judicial para el fuero laboral, la morosidad aumenta porque no se tiene la capacidad de respuesta que se requiere. ¿Qué? Ahora bien, lo que acabas de señalar es lo siguiente, de que dentro de las figuras de la terminación del contrato de trabajo existe la figura del retiro justificado. ¿Qué significa esto? Que el trabajador puede retirarse de la empresa, que no es igual a la renuncia. Retiro justificado significa que puede salir de la empresa, invoca algunas causales de incumplimiento de las normas laborales y solicita el pago de la indemnización correspondiente, que es lo que puede ocurrir y ocurre también en algunas situaciones, como por ejemplo la falta de pago de salarios mínimos, la falta de pago de otros beneficios o incluso la falta de una cobertura social. Entonces, son causas de retiro justificado que puede utilizar el trabajador para ir a la justicia. Qué relevante ese último dato que nos dio. Acá en la jerga popular decimos oñemoseca, ¿verdad? Normalmente se quiere hacer echar la gente porque no conoce quizás esto que usted nos está diciendo, ¿verdad? Y cierro esta parte y abro el panel para otras preguntas. El tema de las facturas, ¿verdad? Hoy se estila mucho, como yo soy contribuyente del IVA, estoy dentro de la formalidad de alguna manera, le pido que me facture por servicios profesionales. ¿La persona que factura es considerada un trabajador para la ley? ¿Cómo es la lectura en ese sentido, doctor? Bueno, cuando se pruebe la subordinación, ahí ya vamos a otro campo, la subordinación, la relación de dependencia, en este caso por el solo hecho de estar en la empresa trabajando con el empleador, de alguna forma ya está probada. Ahora, la relación de dependencia tiene que tener otro elemento, que es la subordinación. ¿Qué significa esto? Que cuando una persona que en teoría presta un servicio, hace un contrato de prestación de servicio que se rige por el Código Civil y no por el Código Laboral, pero sin embargo está dentro de la estructura orgánica gerencial de la empresa en forma subordinada, cumpliendo horarios, cumpliendo sus diligencias dentro de una oficina operativa dentro de la empresa y teniendo directivas permanentes de un superior y que cobra un salario, perdón, un honorario, entre comillas, bajo facturas en forma correlativa, con facturación correlativa, son elementos que muestran que realmente esa persona está en un cargo subordinado, está en un cargo dependiente y con esos elementos entonces esa persona, por más que facture, y si se demuestra todos estos elementos que acabo de citar, puede hacer una reclamación judicial. La jurisprudencia en tribunales llama este tipo de contratos de prestación de servicios, pero que en realidad son laborales, a este tipo de contratos lo llama fraude laboral. O sea, se trata de evadir el régimen del derecho laboral a través de una figura del derecho civil. Claramente, Diego Martínez. Buen día, doctor. Qué gusto escucharlo. Ahí está
Estamos, Diego Martínez. Le decía al doctor, qué gusto escucharle, doctor, y más para echar un poco de luz sobre esto. Doctor, te quiero pedir si puedes hacer la película de un caso ya judicial, donde se avanza y la parte demandada sabe o percibe que por la documentación que hay de evidencia del demandante que va a perder el juicio, pero va chicaneando en el proceso, ambos pucú, como se suele decir, para llegar a la primera y después seguramente a una segunda instancia porque apela. Pero en ese proceso él se va retirando sus fondos de los bancos y seguramente cambiando algunos nombres de la persona o la empresa demandada, independientemente de quién sea según en el juicio. Doctor, en ese proceso, si esa persona demandada que sabe por las evidencias que va a perder, él va retirando todos los recursos de los bancos para que obviamente cuando venga un poco la orden judicial se encuentre el que demanda sin recursos de dónde sacar la plata. ¿Cómo puede efectivizar lo que el juez dice? Le corresponde esto al empleado, pero se avivó el que fue demandado para que finalmente no sepa de dónde sacarle la plata para pagar lo que dice en orden judicial al que demandó. No sé si me dice explicar mi larga pregunta, doctor. Perfectamente ocurre eso, y yo les puedo citar incluso sectores donde normalmente ocurre eso, el sector de las empresas de guardia de seguridad, las empresas de seguridad que normalmente son de maletín, casi nada tienen a su nombre, y el otro es el sector del servicio de limpieza, que suelen contratar en cantidad y después pierden una licitación y todos los trabajadores quedan sin indemnización, ¿verdad? Bueno, en el derecho laboral, en el derecho procesal laboral, entre los abogados laboralistas, cuando vemos una situación de esa naturaleza, el colega, voy a contestar en dos partes. El colega normalmente lo que hace es hablar, el asesor del empleador, me refiero al asesor del demandado, suele hablar y se busca solucionar rápido el problema, porque ocurre que también se aplican intereses moratorios. Cuando más tarda el proceso, más aplicación de intereses se le aplica a la perdidosa. Entonces, no es conveniente si yo asesoro una empresa y veo que realmente no tengo las de ganar, no tengo posibilidades jurídicas, salvo algunas cuestiones procesales que me puedo valer para terminar el proceso, tengo que ver la forma de solucionar. Ese por un lado. También muchas veces ocurre que entran civilistas como asesores de empresas y ellos creen que pueden manejar muy bien el derecho procesal del trabajo y cometen errores procesales. Sí. Una de ellas es que justamente alargan en demasía con incidentes y después el que termina pagando el pato de la boda es el empleador, ¿verdad? O la persona demandada. Lo otro de la última situación que plantea usted es el desapoderamiento de los bienes, o lo que se conoce también en el derecho penal como la conducta conducente a la quiebra. O sea, uno evita pagar su deuda llevando o vaciando todo lo que corresponde en patrimonio al empleador. Pero sin embargo, dentro del derecho procesal del trabajo también se prevé la figura de los embargos preventivos. Uno, si nota esa circunstancia y puede mínimamente probar al magistrado de lo que está ocurriendo, entonces puede ya solicitar al inicio de la demanda, ni siquiera al término, al inicio de la demanda ya puede solicitar un embargo preventivo sobre el capital reclamado y ya sobre eso ir litigando durante todo el tiempo. Si ocurre finalmente el desapoderamiento, entonces sí puede caber una figura penal ahí de denuncia por conducta conducente a la quiebra, y también se puede hacer una ampliación de una demanda en lo civil, que es, o en lo laboral, mejor dicho, que es ir contra los accionistas de las empresas si es que es una SRL, una SA. Vos sabés que, doctor, una última, para reforzar mi pregunta nomás, porque le puede pasar a muchos que cuando van a un juicio, que nadie quiere entrar, por supuesto, conozco un caso en particular que creo que se repite en muchos casos judiciales. El demandado retiró en el proceso de los bancos toda su plata. Obviamente el demandante no tiene de dónde sacar, pero ponele hay autos o hay un inmueble. Y en el caso del inmueble, por ejemplo, te va al registro público
¿Qué haces en ese caso si el demandado, a través de un escribano, le pone una especie de bloqueo para que justamente ni una orden judicial pueda, ¿cómo es que le decías vos? Embargar preventivamente. ¿Qué se puede hacer? ¿Y hasta cuántas veces un escribano puede trabar en registros públicos, doctor? Y bueno, eso ya responde mucho a las gestiones que haga el escribano, porque está pendiente porque la figura jurídica en ese sentido bloquea por 30 días, ¿verdad? Entonces, normalmente calendarizan ellos y cada 30 días van haciendo eso, ¿verdad? En realidad no hay un límite para eso, no existe un límite, pero sí se puede hacer una denuncia también al escribano público por la mala fe que está teniendo, porque una cosa es que lo haga una vez y otra cosa es que lo haga ya por cuarta, quinta vez, ¿verdad? Y bueno, son casos y casos que se presentan dentro de los procesos judiciales. Claramente, doctor Euclides Acevedo. Sí, el doctor Pérez Aviv nos ha demostrado sobradamente su dominio del derecho laboral y su experiencia en ese campo. Por lo tanto, yo no voy a hacer ninguna pregunta que signifique un escrutinio de su capacidad intelectual, que es obvia y evidente. Pero sí le quiero preguntar algo, ya que el doctor Pérez Aviv está vinculado por su gestión, por su cargo, vinculado al Ministerio del Trabajo y por lo tanto a los trabajadores. Va ereco angala y penerila ya en el sindicato, fuera doctor. ¿Por qué se fragmenta? ¿Por qué no tiene la fuerza que antes tenía? ¿Por qué la huelga hoy no es impactante? Hay una debilidad de principios, de organización. Oñe vendebe la sindicalista Taicombae porque hay tantas centrales, qué sé yo, IPS no sé cuántos sindicatos tiene, INC no sé cuántos sindicatos ya se le está. O sea, te hago una pregunta casi sociológica, mi querido doctor Pérez Aviv. Bueno, tenemos un sindicalismo evidentemente muy diferente a lo que fue en la década de los 90, ¿verdad? Un sindicalismo muy consolidado en la década de los 90 después de la caída de la dictadura, y hoy día un sindicalismo muy fragmentado, muy dividido y muy poco representativo, cualitativa y cuantitativamente hablando. Y acá, en el sector privado, la disminución de los sindicatos ha sido considerable desde la creación del Ministerio de Trabajo, y es paradójico eso, ¿verdad? Porque tanto se peleó en la década de los 90 para tener un Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social donde tengamos funcionarios especializados con una altísima formación que nos puedan orientar no solamente a los trabajadores, sino también a los empleadores con dictámenes jurídicos creíbles, respetados. Sin embargo, ¿qué ocurrió? En el 2013 se crea por ley el Ministerio de Trabajo y empieza a funcionar a partir del año 2014. Y se improvisa de entrada al ministro de Trabajo y se le pone a un economista cuando la ley misma decía que tenía que tener especial versación en derecho de trabajo y seguridad social. Luego, ya con el otro gobierno, se improvisa nuevamente y se pone a una abogada penalista como ministra de Trabajo. Y en estos dos periodos que acabo de citar, realmente se dejó estar el ministerio, se sacaron resoluciones totalmente contrarias a las disposiciones constitucionales y a los convenios de la OIT, que hacen que los sindicatos en el sector privado tengan enormes dificultades para conseguir su registro, su personería. Entonces, por un lado tenemos una dirigencia sindical que no se ha renovado, tenemos los mismos dirigentes sindicales de hace 30 años, están ocupando cargos donde hacen una gran mayoría de ellos por lo menos un tráfico de influencias, ubicación de dirigentes sindicales afines en instituciones públicas, de parentela, tráfico de influencia, etc. Por otro lado, tenemos un ministerio que pone trabas a todo lo que tenga que ver con renovación de sindicatos, y tenemos una juventud dentro del campo laboral que ya no tiene la más mínima idea de lo que significa sindicato, y si tiene alguna idea no quieren saber nada del sindicato porque ven que el dirigente sindical está mejor posicionado incluso que algunos empresarios en cuanto a su patrimonio. Así mismo. No, pero es cierto.
Ah, porque Es por el tema de la corrupción también. Entonces, ¿cómo le vas a animar a un trabajador? El líder tiene que inspirar. El líder tiene que inspirar para que alguien lo siga. Y si el líder no inspira, entonces nadie te va a seguir. Y nadie quiere seguir a esta cúpula sindical que tenemos hoy día. Esa es la realidad. Se han sacado, escuché hace rato en la introducción de que hablaban de esta ley de MIPYMES, que es una ley absolutamente inconstitucional en el campo del derecho del trabajo y la seguridad social, porque son 4 o 5 artículos nada más, pero que nadie salió en forma sólida, contundente a decir esto es inconstitucional por esta y por estas razones, sino que se callaron y acompañaron. Entonces el trabajador, el jornalero que está, el jornalero que está trabajando en una MIPYME, ¿cómo ve a ese dirigente sindical que no dice nada por defender sus derechos? Por supuesto que nadie les va a seguir, ¿verdad? Y lo otro, mi estimado doctor, es que en el mundo en general ha cambiado considerablemente las condiciones de trabajo. La incorporación de la automatización, de la robotización, de la inteligencia artificial, de la revolución científica, tecnológica, hace que hoy día los modos de trabajo, los sistemas de trabajo hayan cambiado. Incluso yo en algunas ponencias, en conferencias internacionales, suelo decir que tenemos peones digitales, porque hoy día gran parte de los trabajos se hacen ya detrás de los monitores, ¿verdad? Entonces ya no hay ese contacto que se tenía en la década industrial, en la época industrial, donde todo el mundo se concentraba en una fábrica y salían 200, 300, 400, 500 personas juntos y iban a conversar, debatir sus problemas y luego enfrentaban con una acción directa hacia los empleadores o hacia el gobierno. Hoy día están todos dispersos el mundo del trabajo, entonces ya no hay esa cohesión que existía antes. Y entraron otras nuevas formas de trabajo, como las plataformas. El trabajo de plataformas, que son los delivery o que son este tema de servicio de transporte y otros tantos, hace que ya no exista una cohesión de la clase trabajadora. Entonces, todos los derechos colectivos a nivel mundial se están debilitando, y más todavía acá en Paraguay, por lo que acabo de citar. Tenemos una alta informalidad laboral, tenemos una falta de credibilidad hacia la dirigencia sindical, los sistemas de trabajo han cambiado, un ministerio de trabajo que pone trabas para que existan nuevos sindicatos. Entonces todos esos elementos hacen que hoy día el porcentaje de sindicación en Paraguay está en el orden de 3.5% de los 7.5-8% de la población económicamente activa que existía en la época, en la década de los 90. Claramente, doctor, la verdad que apasionante hablar de esto. Ojalá podamos tenerle de vuelta, ¿por qué no acá en piso y hablar con tiempo de este tema sindical? Creo Yo que quiero es hablar el fundamental. tema de la ley MIPYMES, eso que hablaba de lo que era inconstitucional. Eso deberíamos profundizar después, sí. Vamos a traerlo, si te parece. vamos a invitarlo si nos acepta, doctor Eduardo, y agradecerle, Con mucho gusto. desearle un feliz día. Gracias por este contacto. A ustedes, cuando gusten.